Gesù. Y aquellos dos, fiándose del testimonio del Bautista, siguen a Jesús, que se da cuenta y pregunta, ¿qué buscan? E loro gli domandano, Maestro, dove dimori? Y ellos le preguntan, E Maestro, Gesù ¿dónde non vives? risponde, abito a Cafarnao, a Nazaret, ma dice, Jesús no venite e contesta, vedrete. vivo en Cafarnaún o en Nazaret, sino Non que un dice, biglietto da visita, vengan y lo ma verán. l'invito a un No es una incontro. tarjeta de I due visita, lo sino la seguono e invitación quel a un pomeriggio encuentro. rimangono con lui. Los dos lo siguen y se quedan con él esa tarde. Non è difficile immaginarli seduti a fargli domande e soprattutto ad ascoltarlo. No es difícil Sentendo che i loro imaginarlos cuori si sentados riscaldan haciéndoles sempre preguntas y più sobre mentre todo il maestro escuchándolo, sintiendo que sus corazones se Avvertono la encienden bellezza di cada vez parole che más mientras el rispondono alla maestro loro habla. speranza più grande. Advierten la belleza de palabras que All'improvviso responden a su scoprono esperanza che, cada vez más mentre intorno grande. si fa sera, nel loro Y cuori de improviso esplode la descubren que luce mientras se che solo empieza a Dio caer può la noche, donare. estalla en ellos la luz que solo Dios puede dar. Una cosa che Es attira una cosa que l'attenzione, llama la atención. uno di loro, Uno de ellos, 60 anni dopo, 60 años o di después, più forse, o quizás más, scrisse sul escribió Vangelo, en el Evangelio, erano eran verso le 4 del pomeriggio. hacia las 4 de la tarde. Scrisse l'ora. Escribió E la questa è una hora. cosa Y esto che es ci fa algo pensare. que nos hace Ogni pensar. autentico incontro Cada con Gesù auténtico rimane encuentro nella con memoria Jesús viva, queda en la memoria viva, non si dimentica mai. no se olvida jamás. Tanti incontri tu Tantos li dimentichi, encuentros, tú ma los l'incontro con olvidas, Gesù pero vivo el rimane encuentro con sempre. Jesús verdadero E questi queda tanti siempre en anni el dopo si corazón. ricordavano anche Y l'ora. tantos años No avevano después se potuto recordaban también la dimenticare hora. questo No incontro habían così podido felice, olvidar così pieno, este che encuentro aveva tan cambiato la feliz, vita. tan lleno, que les había cambiado la Poi, vida. quando escono di questo incontro e Después, ritornano dai cuando loro salen y fratelli, vuelven questa con sus gioia, hermanos, questa esta luce alegría, esta luz strarippa se dai loro cuori desborda de sus come un corazones fiume in piena. como una riada. Uno dei due, Andrea, dice al fratello Uno Simone, de ellos, Andrés, dice a su quale hermano Gesù chiamerà Simón, Pietro quando a lo quien incontrerà, Jesús llamará Pedro, abbiamo trovato il Messia. hemos encontrado al Sono usciti Mesías. sicuri. Salieron Que Jesús era el seguros Mesías. de que Jesús era Cierto. el Mesías, ciertos. Fermiamoci un momento su questa esperienza Detengámonos un momento en esta experiencia de stare con encuentro Lui. con Cristo que nos llama a estar con Ogni Él. chiamata di Dio è Cada un'iniziativa llamada de Dios del suo amore. es una iniciativa Siempre de Lui su che amor. prende l'iniziativa. Siempre es Él que toma la iniciativa. Ti chiama. Él te llama. Dio chiama alla vita. Dios llama a la alla fede, vida, chiama llama a la anche un fe stato particolare di y vita. llama a un estado de vida Voglio particular. te qui. Quiero a ti aquí. La prima chiamata di Dio La è quella alla primera vita, llamada de Dios con la es a quale la ci vida. costituisce come Con persone. ella nos constituye Una como chiamata personas. individuale, Es una perché llamada Dio non fa le individual. cose in serie. Porque Dios no hace las cosas en Poi serie. Dio chiama alla fede. Después y a Dios far nos parte de llama a sua la famiglia, fe y a formar come figli parte di de Dio. su familia como hijos de Dios. Infine, Dio chiama a uno stato particolare di vita. Finalmente Dios a nos donare llama a un noi estado de stessi vida nella via del particular, a matrimonio, darnos a nosotros in quella mismos del en el sacerdozio, camino della del vita matrimonio, en el del consacrata. Sono sacerdocio modi o en el de diversi la vida di consagrada. realizzare il progetto di Dio, quello che Son maneras Lui ha diferentes su de ciascuno realizar di el noi, proyecto de Dios che è sempre que Dios un tiene para disegno cada di uno de amore. nosotros, que es siempre Ma un plan de amor, Dio chiama sempre. pero Dios llama siempre. E la gioia più grande per ogni credente Y la è alegría más rispondere a grande questa para cada chiamata, creyente es responder a offrire tutto esta se stesso llamada, al servizio di a Dio, entregarse dei fratelli. completamente al servicio de Dios y de sus hermanos. Fratelli e sorelle, di fronte alla Queridos chiamata hermanos del y Signore, hermanas, che ci frente può a la llamada giungere del in Señor, mille modi, que puede llegar a anche nosotros de attraverso mil persone, maneras, avvenimenti, también a través de eventi o tristi. personas, de A volte il nostro acontecimientos, tanto atteggiamento può alegres essere como di tristes. rifiuto, Nuestra actitud a veces puede ser de rechazo. No, tengo miedo. perché rifiuto perché essa ci sembra in contrasto con le nostre Porque nos aspirazioni. parece que contrasta con E nuestras anche la paura, aspiraciones. perché la riteniamo troppo O de miedo, impegnativa, porque scomoda, la non consideramos ce la farò, demasiado meglio di no, exigente e meglio una incómoda. vita Mejor una vida tranquilla, sì, más Dio lì, tranquila, Dio qua. Dios allí y yo acá. Ma la chiamata di Dio sempre è amore. Pero la llamada de Dios es Cercare amor. di trovare l'amore che
y a ella se responde solo con Si amor. risponde ad essa solo con amore. Questo è il linguaggio. Este es el lenguaje. La respuesta a una llamada que viene del amor es siempre el C'è amor. un incontro, Al anzi, principio hay un c'è encuentro, l'incontro con Gesù, che ci parla del precisamente Padre, el ci encuentro fa con conoscere il Jesús suo que nos amore. habla del Padre, E allora nos anche da a in noi conocer su sorge amor. spontaneo il desiderio di comunicarlo alle persone che amiamo. Y Ho entonces incontrato espontáneamente brota ho también en incontrato il nosotros el Messia, deseo ho de incontrato comunicarlo a Dio, ho las personas que incontrato amamos. Gesù. He Ho trovato il senso encontrado, della he mia encontrado vita. el amor, he In una parola, l'ho encontrado trovato Jesús, he Dio. encontrado el sentido de mi vida. En La una Vergine Maria palabra, ci he aiuti a fare encontrado a della Dios. nostra vita un canto di lode a Dio. In Que la Virgen risposta alla María sua nos chiamata, ayude a hacer de nuestra in vida un canto de adempimento alabanza a umile e rigoglioso Dios, della sua en volontà. respuesta a su llamada y en el cumplimiento humilde y Ricordiamo alegre questo, de ognuno su di noi voluntad. nella Recordemos sua esto, vita cada uno de è nosotros stato un momento en nel su quale Dio vida si è fatto presente ha più habido un fortemente momento en el con que una Dios se ha chiamata. hecho presente Ricordiamola. fuertemente con una llamada. Andiamo indietro a quel Recordémoslas. momento. Volvamos Che la atrás a memoria ese di quel momento y que la ci memoria de ese rinnovi momento sempre nos renueve nell'incontro siempre con en Gesù. el encuentro con Jesús. Angelus Domini nunciavi Mariae. Et concepit de Spiritus Ave Sancto. Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digne ficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tua, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde. O che angelo nunziante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovimus, per passione meius ad crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce Dei. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, expreso mi cercanía a las poblaciones de la isla de Celebes, en Indonesia, afectada por un fuerte terremoto. Rezo por los difuntos, por los heridos y por quienes han perdido la casa y el trabajo. Que el Señor los consuele y los sostenga. Los esfuerzos de quienes se están comprometiendo, empeñando a llevarles ayuda. Recemos juntos por nuestros hermanos de Celebes y también por las víctimas del accidente aéreo sucedido el sábado pasado en Indonesia. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Oggi in Italia si celebra Hoy en Italia se celebra la jornada por el desarrollo del diálogo entre católicos y hebreos. Me alegro por esta iniciativa que prosiga desde más de 30 años y deseo que traiga frutos abundantes y fraternidad y colaboración.
Mañana es una jornada importante. Inicia la semana de oración por la unidad de los cristianos. Este año el tema se remite al llamado de Jesús. Queden en mi amor. Producirán muchos frutos. El lunes 25 de enero concluiremos con la celebración de las vísperas en la Basílica de San Pablo Extramuros, junto con los representantes de las otras iglesias y comunidades cristianas presentes en Roma. En estos días rezamos para que se cumpla el deseo de Jesús de que todos sean una sola cosa, la unidad, que es siempre superior. En esta catequesis me detendré sobre la oración por la unidad de los cristianos. De hecho, la semana que va del 18 al 25 de enero está dedicada en particular a esto, a invocar de Dios el don de la unidad para superar el escándalo de las divisiones entre los creyentes en Jesús. Él, después de la última cena, rezó por los suyos para que todos sean uno. Es su oración antes de la pasión, podríamos decir su testamento espiritual. Sin embargo, notamos que el Señor no ha ordenado a los discípulos la unidad, ni siquiera les dio un discurso para motivar su necesidad. No, ha rezado al Padre por nosotros, para que seamos uno. Esto significa que no bastamos solo nosotros con nuestras fuerzas para realizar la unidad. La unidad es sobre todo un don, es una gracia para pedir con la oración. Cada uno de nosotros lo necesita. De hecho, nos damos cuenta de que no somos capaces de custodiar la unidad ni siquiera en nosotros mismos. También el apóstol Pablo sentía dentro de sí un conflicto lacerante, querer el bien y estar inclinado al mal. Comprendió así que la raíz de tantas divisiones que hay a nuestro alrededor, entre las personas, en la familia, en la sociedad, entre los pueblos y también entre los creyentes, está dentro de nosotros. El Concilio Vaticano II afirma que los desequilibrios que fatigan al mundo moderno están conectados con este otro desequilibrio fundamental que hunde sus raíces en el corazón humano. Son muchos los elementos que se combaten en el propio interior del hombre. Por ello siente en sí mismo la división que tantas y tan graves discordias provoca en la sociedad. Por tanto, la solución a las divisiones no es oponerse a alguien, porque la discordia genera otra discordia. El verdadero remedio empieza por pedir a Dios la paz, la reconciliación, la unidad. Y esto vale ante todo para los cristianos. La unidad puede llegar solo como fruto de la oración. Los esfuerzos diplomáticos y los diálogos académicos no bastan. Jesús lo sabía y nos ha abierto el camino, rezando. Nuestra oración por la unidad es así una humilde pero confiada participación en la oración del Señor, quien prometió que toda oración hecha en su nombre será escuchada por el Padre. En este punto podemos preguntarnos, ¿yo rezo por la unidad? Es la voluntad de Jesús, pero si revisamos las intenciones por las que rezamos, probablemente nos demos cuenta de que hemos rezado poco, quizá nunca, por la unidad de los cristianos. Sin embargo, de esta depende la fe en el mundo. El Señor pidió la unidad entre nosotros para que el mundo crea.
El mundo no creerá porque lo convenzamos con buenos argumentos, sino si testimoniamos el amor que nos une y nos hace cercanos a todos. En este tiempo de graves necesidades es todavía más necesaria la oración para que la unidad prevalezca sobre los conflictos. Es urgente dejar de lado los particularismos para favorecer el bien común, y por eso nuestro ejemplo es fundamental. Es esencial que los cristianos prosigan el camino hacia la unidad plena, visible. En los últimos decenios, gracias a Dios, se han dado muchos pasos adelante, pero es necesario perseverar en el amor y en la oración, sin desconfianza y sin cansarse. Es un recorrido que el Espíritu Santo ha suscitado en la Iglesia y en todos nosotros, y sobre el cual ya no volveremos atrás. Rezar significa luchar por la unidad. Sí, luchar, porque nuestro enemigo, el diablo, como dice la palabra misma, es el divisor. Jesús pide unidad y el Espíritu Santo hace a la unidad, y el diablo siempre divide, porque es conveniente para él dividir. Él insinúa la división en todas partes y de todas maneras, mientras que el Espíritu Santo hace converger en unidad siempre. El diablo en general no nos tienta con la alta teología, sino con las debilidades de nuestros hermanos. Es astuto, engrandece los errores y los defectos de los otros, siembra discordia, provoca la crítica y crea facciones. El camino de Dios es otro, nos toma como somos, nos ama tanto como somos y nos toma como somos. Nos toma diferentes, pecadores, y siempre nos impulsa a la unidad. Possiamo fare una verifica su noi stessi e chiederci se nei luoghi in cui viviamo podemos hacer una verificación sobre nosotros mismos y preguntarnos si en los lugares en los que vivimos alimentamos la conflictualidad o luchamos por hacer crecer la unidad con los instrumentos que Dios nos ha dado, la oración y el amor. Se hace con las habladurías, hablando mal de los demás. Las habladurías son el arma más a la mano que tiene el diablo para dividir a la comunidad cristiana, para dividir a las familias, para dividir a los amigos, para dividir siempre. El Espíritu Santo nos impulsa siempre a la unidad. El tema de esta semana de oración se refiere precisamente al amor. Permanezcan en mi amor y darán fruto en abundancia. La raíz de la comunión es el amor de Cristo, que nos hace superar los prejuicios para ver en el otro a un hermano y a una hermana al que amar siempre. Entonces descubrimos que los cristianos de otras confesiones, con sus tradiciones, con su historia, son dones de Dios, son dones presentes en los territorios de nuestras comunidades diocesanas y parroquiales. Empecemos a rezar por ellos y cuando sea posible, con ellos. Así aprenderemos a amarlos y a apreciarlos. La oración recuerda el concilio, es el alma de todo el movimiento ecuménico. Que sea la oración el punto de partida para ayudar a Jesús a cumplir su sueño. Que todos sean uno. Gracias. Queridos hermanos y hermanas, estamos celebrando Eran pescadores. Jesús les dijo: vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres.
Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó. Dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Parola del Signore. Dentro de algunos instantes tendrá lugar la homilía que la dirá Monseñor Fisichella. Fratelli e sorelle, mi fa particolarmente piacere. Hermanos y hermanas, me da mucho gusto y un honor dar la lectura de la homilía que el Santo Padre habría dicho en esta ocasión. En este domingo de la palabra, escuchamos a Jesús que anuncia el reino de Dios. Vemos qué y a quién lo dice. ¿Qué dice? Jesús comenzó a predicar así. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está llegando. Dios está cerca. Este es el primer mensaje. Su reino ha bajado a la tierra. Dios no está, como muchas veces estamos tentados de pensar, allá arriba en los cielos, lejos, separado de la condición humana, sino que está con nosotros. El tiempo del distanciamiento terminó cuando en Jesús Dios se hizo hombre. Desde entonces, Dios está muy cerca. Nunca se separará ni se cansará jamás de nuestra humanidad. Esta cercanía es el inicio del Evangelio. Es lo que resalta el texto. Jesús decía, y no lo dijo una vez y basta. Lo decía, es decir, lo repetía continuamente. Dios está cerca. Era el hilo conductor de su anuncio, el núcleo de su mensaje. Si este es el inicio y el estribillo de la predicación de Jesús, debe ser también la constante de la vida y del anuncio cristiano. Antes de nada, se necesita creer y anunciar que Dios se ha acercado a nosotros, que hemos sido agraciados, misericordiados. Antes de cualquier palabra nuestra sobre Dios, está su palabra para nosotros, que continúa diciéndonos, no temas, estoy contigo, estoy y estaré cerca de ti. La palabra de Dios nos permite constatar esta cercanía, porque dice el Deuteronomio, no está lejos de nosotros, sino que está cerca de nuestro corazón. Es antídoto contra el miedo de quedarnos solos ante la vida.
De hecho, el Señor, a través de su palabra, consuela, es decir, está con quien está solo. Hablándonos, nos recuerda que estamos en su corazón. Somos hermosos para sus ojos. Estamos custodiados en las palmas de sus manos. La palabra de Dios infunde esta paz, pero no deja en paz. Es una palabra de consolación, pero también de conversión. Conviértanse, dijo Jesús justo después de haber proclamado la cercanía de Dios. Porque con su cercanía terminó el tiempo en el que se toman las distancias de Dios y de los otros. Terminó el tiempo en el que cada uno piensa solo en sí mismo y sigue adelante por su cuenta. Esto no es cristiano, porque quien experimenta la cercanía de Dios no puede distanciarse del prójimo, no puede alejarlo con indiferencia. En este sentido, quien es asiduo a la palabra de Dios recibe saludables cambios existenciales. Descubre que la vida no es el tiempo para esconderse de los otros y protegerse a sí mismo, sino la ocasión para ir al encuentro de los demás en el nombre del Dios cercano. Así, la palabra sembrada en el terreno de nuestro corazón nos lleva a sembrar esperanza a través de la cercanía, precisamente como hace Dios con nosotros. Veamos ahora a quién habla Jesús. En primer lugar, se dirigió a los pescadores de Galilea. Eran personas sencillas que vivían del fruto de sus manos, trabajando durante noche y día. No eran expertos en las Escrituras y no sobresalían seguramente por la ciencia y la cultura. Habitaban una región variopinta, con diferentes pueblos, etnias y cultos. Era el lugar más lejano de la pureza religiosa de Jerusalén, el más distante del corazón del país. Pero Jesús comienza desde ahí, no desde el centro, sino desde la periferia. Y lo hace para decirnos también a nosotros que nadie está al margen del corazón de Dios. Todos pueden recibir su palabra y encontrarlo personalmente. Hay un hermoso detalle en el Evangelio a este propósito. Cuando se hace notar que el anuncio de Jesús llegó después del de Juan, es un después decisivo que marca una diferencia. Juan acogía a la gente en el desierto, donde iban solo aquellos que podían dejar los lugares donde vivían. Sin embargo, Jesús hablaba de Dios en el corazón de la sociedad, a todos, allí donde estuvieran. Y no hablaba en los horarios y tiempos establecidos. Hablaba mientras caminaba por la orilla del agua los pescadores que echaban las redes. Se dirigía a las personas en los lugares y tiempos más ordinarios. Esta es la fuerza universal de la palabra de Dios, que alcanza a todos y a cada ámbito de la vida. Pero la palabra tiene también una fuerza particular, es decir, que incide también en cada uno de modo directo, personal.
Los discípulos no olvidarán jamás las palabras que escucharon aquel día en la orilla del lago, cerca de la barca, de los familiares y de los compañeros, palabras que marcaron para siempre su vida. Jesús les dijo: vengan detrás de mí y los haré pescadores de hombres. No los atrajo con discursos elevados e inaccesibles, sino que hablaba a sus vidas. A unos pescadores de peces les dice que serán pescadores de hombres. Si les hubiera dicho: vengan detrás de mí y los haré apóstoles, serán enviados en el mundo y anunciarán el Evangelio con la fuerza del Espíritu, los matarán, pero serán santos. Podemos imaginar que Pedro y Andrés le habrían respondido: gracias. Más bien, preferimos nuestras redes y nuestras barcas. Sin embargo, Jesús los llama a partir de su vida. Son pescadores, se convertirán en pescadores de hombres. Tocados por esta frase, descubrirán paso a paso que vivir pescando peces era de poco valor. Pero remar mar adentro desde la palabra de Jesús es el secreto de la alegría. Así hace el Señor con nosotros. Nos busca donde estamos. Nos ama como somos. Y con paciencia acompaña nuestros pasos. Como aquellos pescadores, nos espera en la orilla de la vida. Con su palabra quiere hacernos cambiar de rumbo, para que dejemos de ir tirando y vayamos mar adentro en pos de Él. Por esto, queridos hermanos y hermanas, no renunciemos a la palabra de Dios. Es la carta de amor escrita para nosotros por aquel que nos conoce como nadie más. Leyéndola, sentimos nuevamente su voz, vislumbramos su rostro, recibimos su espíritu. La palabra nos acerca a Dios. No la tengamos lejos. Llevémosla siempre con nosotros, en el bolsillo, en el teléfono. Démosle un sitio digno en nuestras casas. Pongamos el Evangelio en un lugar donde nos recordemos abrirlo cada día, si es posible al inicio y al final de la jornada, de modo que entre tantas palabras que llegan a nuestros oídos, llegue al corazón. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El pasaje evangélico de este domingo nos muestra el paso del testigo, por así decir, de Juan el Bautista a Jesús. Juan ha sido su precursor, le ha preparado el terreno y el camino. Ahora Jesús puede iniciar su misión y anunciar la salvación ya presente. Él es la salvación. Su predicación se sintetiza en estas palabras: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Simplemente. Y Jesús no usaba medias palabras. Es un mensaje que nos invita a reflexionar sobre dos temas esenciales: el tiempo y la conversión. En este texto del evangelista Marcos, hay que entender el tiempo como la duración de la historia de la salvación realizada por Dios. Por tanto, el tiempo cumplido es aquel en el que esta acción salvífica llega a su culmen, a su plena actuación. Es el momento histórico en el que Dios ha enviado al Hijo al mundo y su reino
se ha hecho más cercano que nunca. Ha llegado el tiempo de la salvación porque Jesús llegó. Sin embargo, la salvación no es automática. La salvación es un don de amor y como tal, libre a la libertad humana. Siempre que se habla de amor, se habla de libertad. El amor sin libertad no es amor. Puede ser interés, miedo, tantas cosas. Pero el amor siempre es libre. Y siendo libre requiere una respuesta libre. Requiere la conversión. Se trata cioè di cambiare mentalità. Questo è la Se conversione. trata entonces de cambiar la mentalidad y cambiar de vida. Non seguire più No i seguir modelli más del los mondo, modelos del ma mundo, quello di Dio, sino el de che è Dios, Gesù. que es Jesús. Seguire Gesù, come aveva Seguir fatto Jesús e como ci ha hizo insegnato Jesús y Gesù. como nos ha enseñado È un Jesús. cambiamento decisivo Es di un cambio visione decisivo de e di visión atteggiamento. y de actitud. Infatti il De hecho, el pecado, sopra di tutto, sobre il todo peccato della mondanità, el pecado de la mundanidad, que como en el aire lleva por todos, trajo al mundo una mentalidad que tiende a la afirmación de uno mismo contra los demás e incluso contra Dios. Questo è curioso. Esto es curioso. Qual è la tua identità? ¿Cuál es tu identidad? Tante volte Muchas veces sentiamo che sentimos esprime la sua identità que al expresar nuestra identidad termini di contro. con un término de È contra, difficile difícil esprimere la propria identità expresar nello nuestra spirito del propia mondo identidad en el con espíritu termini positivi al di mundo salvezza. con un término positivo. Contro gli stessi, Es contra contro gli altri, uno mismo, e contra contro los demás y Dio. Per contra questo Dios. scopo Y non por este la objetivo, mentalità del peccato, la mentalità la mentalidad del del pecado, inganno la mentalidad causare del mundo puede causar la violenza. la violencia. L'inganno e El la engaño violenza. y la violencia. Vediamo cosa succede con Vemos l'inganno e la qué violenza. sucede con el engaño y la violencia. Cupidigia, voglia di potere e Poder, non di servizio, don de servicio, guerre, guerras, sfruttamento della explotación gente. contra la gente. Questa è la mentalità dell'inganno, Esta es la mentalidad del engaño, che certamente ha il suo origine nel que padre ciertamente tiene origen en el el padre grande del engaño, bugiardo. el gran mentiroso, dell'inganno, il diavolo. es que es el diablo. È il padre della menzogna. Él es el padre de Così lo de la dice mentira, así como lo dijo Jesús. A tutto ciò si oppone il A messaggio todo ello di se Gesù, opone el mensaje de que invita Jesús, a que nos invita reconocerse a reconocernos bisognosi di Dio necesitados e della de sua Dios y de grazia. su gracia, ad avere a un mantener una atteggiamento actitud nei confronti equilibrada dei beni frente a los terreni, bienes terrenos, a essere a accoglienti, ser acogedores y humildes verso con tutti, todos, a conoscere e a realizzare conocernos se y stessi realizarnos a nell'incontro nosotros e nel mismos servizio agli altri. mediante el encuentro y el servicio a los demás. Per ciascuno Para di cada noi, uno de nosotros, il tempo in cui el poter tiempo accogliere durante el la que podemos redenzione acoger è la breve, redención es breve. e la durata della Es nostra la vita in duración de questo nuestra mondo vida en este mundo. è breve. Es breve. Forse sembra lunga. Parece larga. Che sono andato Me a dare recuerdo i sacramenti, que fui a dar los l'unzione dei sacramentos malati un a una anziano persona molto enferma, a un buono, anciano, molto buono. muy bueno. E lui in quel momento, Él en prima ese di momento, ricevere l'Eucaristia, antes de recibir la e Eucaristía l'unzione degli ammalati, mi y ha la detto unción de los questa enfermos, me frase: dijo esta frase: se mi è volata la vita. se me fue la vida en un Come soplo. dicendo, io credevo che Yo creía fosse que eterno, ma fuera se eterno. mi è volata la vita. Se me voló la Cosa vida. sentiamo noi gli anziani? Así sentimos Que la nosotros en los vida ancianos, que la Se n'è vida andata se les fue e volando, se ne va. se va. E la vita è un dono dell'infinito amore di Dio. Y la vida es un don del Ma è infinito anche amor de tempo di Dios, verifica pero es del también el nostro tiempo de amore verso verificación de nuestro amor por Él. Perciò ogni momento, Por eso cada momento, ogni cada instante della de nuestra existencia è un tempo es un prezioso tiempo valioso para amar a per amare Dios il y al prossimo, prójimo e così y así entrare entrar en la vida nella eterna. La storia della nostra vita, La historia de ha due nuestra vida ritmi. tiene dos ritmos. Uno misurabile, Uno medible, fatto di ore, hecho de giorni, horas, anni. días, años, L'altro y el otro composto dalle compuesto stagioni por del las nostro estaciones de nuestro Nascita, desarrollo: infancia, nacimiento, infancia, adolescencia, adolescencia, madurez, morte. vejez, muerte. Ogni tempo, Cada ogni tiempo, fase cada ha un fase valore proprio tiene un valor propio e può y essere puede ser momento privilegiato privilegiado de di incontro con il encuentro Signore. con el Señor.
La fe nos ayuda a descubrir el significado espiritual de estos tiempos. Cada uno de ellos contiene una llamada especial del Señor a la que podemos dar una respuesta positiva o negativa. En el Evangelio vemos cómo respondieron Simón, Andrés, Santiago y Juan. Eran hombres maduros. Tenían su trabajo de pescadores, la vida en familia. Y sin embargo, cuando Jesús pasó y los llamó, enseguida dejaron las redes y los siguieron. Queridos hermanos y hermanas, quedemos atentos. Y no dejemos pasar a Jesús sin recibirlo. San Agustín decía, tengo miedo de Dios cuando pasa. Miedo de no reconocerlo, de no acogerlo. Que la Virgen María nos ayude a vivir cada día, cada momento, como tiempo de salvación en el que el Señor pasa y nos llama a seguirlo, cada uno según su propia vida. Y que nos ayude la Virgen a convertirnos de la mentalidad del mundo a la del amor, que son fuegos artificiales, a la del amor y el servicio. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Udini et ficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nuntiante, Christi Filii Tui, incarnationem coniovium, per passionem eius ad crucem, a resurrectionis gloriam perducamo. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, questa domenica este domingo è dedicata alla parola di está dedicada a la palabra de Dios. Uno dei grandi doni Uno de los grandes dones de nuestro tiempo es el descubrimiento de la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. mai come oggi Jamás la como Bibbia hoy, è accessibile la Biblia es accesible a todos, in tutte le lingue en todos los e idiomas ora anche nei formati y ahora incluso audiovisivi e digitali. en formatos digitales. San Girolamo, San il Jerónimo, quale da poco ricordato el cual hemos recordado hace il poco, 16º su centenario della morte, 16º centenario de su dice muerte, che dice, quien quien ignora ignora la Escritura ignora a Cristo. ignora la Scrittura Quien ignora la Escritura ignora a Cristo. e viceversa, Y è al Gesù revés. Cristo, verbo fatto carne, Sí, morto e es risorto, Jesucristo que fue che hizo ci carne, apre que la mente alla muerto y comprensione resucitó, que della nos Scrittura. abre la muerte, que nos abre la mente a la Questo avviene in comprensión. particolare nella Esto liturgia, ocurre sobre todo en la ma anche liturgia,
pero también cuando rezamos solos o en grupo, especialmente con el Evangelio y los Salmos. Agradezco y animo a las parroquias por su compromiso constante de educar para la escucha de la palabra de Dios y la alegría de sembrar el Evangelio. Y lo repito una vez más. Tengan la costumbre de siempre de tener un evangelio en el bolsillo y leerlo durante el día. Al menos 3, 4 versículos. El evangelio siempre con nosotros. El pasado 20 de enero, a pocos metros de acá de la Plaza de San Pedro, fue encontrado muerto por el freddo un sin techo nigeriano de 46 años. Él se llamaba Edwin. Su muerte se agrega a la de muchos tantos sin techo recientemente muertos en Roma, en las mismas dramáticas situaciones. Oremos por ellos. Ci sia di motivo quanto detto da San Gregorio Magno. Es de motivo lo que ha dicho San Gregorio Magno, quien deja de morir a un mendigo por el frío. Ese día no se hubieran celebrado misas, porque es como un Viernes Santo. Pensemos en Edwin. Pensemos lo que sintió este hombre de 46 años en el frío, ignorado de todo por todos, abandonado, incluso por nosotros. Oremos por él. Mañana en la tarde, en la Basílica de San Pablo Extramuras, celebraremos las vísperas de la fiesta de la conversión de San Pablo, como conclusión de la semana de oración por la unidad de los cristianos, junto con los representantes de otras iglesias y comunidades eclesiales. Les invito a unirse espiritualmente a nuestra oración. Hoy es también la memoria de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas, de la prensa. Ayer se difundió el mensaje por la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales con el título Ven y verás. Comunicar encontrando a la gente dónde y cómo están. Exhorto a los periodistas y comunicadores a ir y ver, incluso allá donde nadie quiere ir, y a testimoniar la verdad. Saludo a todos ustedes que se han conectado por medio de los medios. Les recuerdo, les exhorto a una oración. Va a las familias que están fatigando mucho en este periodo. Ánimo y recemos por estas familias. Estemos cerca a ellas. Y a todos les deseo un feliz domingo. Y por favor no se olviden de rezar por mí. Feliz almuerzo y hasta la próxima. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Lectura del libro de los Salmos. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Medito tus mandatos, me fijo en tus sendas. Ábreme los ojos y contemplaré las maravillas de tu ley. Levantaré mis manos hacia tus decretos que amo tanto y recitaré tus mandatos. Lámpara es tu palabra para mis pasos,
luz en mi sendero. La explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los ignorantes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Oggi vorrei soffermarmi sulla preghiera che possiamo fare a partire di un brano della Bibbia. Hoy quisiera detenerme sobre la oración que podemos hacer a partir de un pasaje de la Biblia. Las palabras de la Sagrada Escritura no han sido escritas para quedarse atrapadas en el papiro, en el pergamino o en el papel, sino para ser acogidas por una persona que reza, haciéndolas brotar en su corazón. La palabra de Dios va al corazón. El Catecismo afirma, la lectura de la Sagrada Escritura debe acompañar la oración. La Biblia no puede leerse como una novela. Debe acompañar la oración para que se realice el diálogo de Dios con el hombre. Así te lleva a la oración porque es un diálogo con Dios. Ese versículo de la Biblia ha sido escrito también para mí, hace siglos, para traerme una palabra de Dios. Fue escrito para cada uno de nosotros. A todos los creyentes les sucede esta experiencia. Un pasaje de la Escritura escuchado ya muchas veces, un día de repente me habla e ilumina una situación que estoy viviendo. Pero es necesario que yo ese día esté ahí, en la cita con esa palabra, esté allí, escuchando la palabra. Todos los días Dios pasa y lanza una semilla en el terreno de nuestra vida. No sappiamo se oggi troverà un suolo arido dei rovi oppure... No sabemos si hoy encontrará suelo árido, zarzas o tierra buena que hará crecer esa semilla. Depende de nosotros, de nuestra oración, del corazón abierto con el que nos acercamos a las Escrituras para que se conviertan para nosotros en palabra viviente de Dios. Dios pasa continuamente a través de las Escrituras. Y retomo lo que dije la semana pasada, que decía San Agustín. Tengo temor del Señor cuando pasa. ¿Por qué temor? Que no lo escuche, que no me dé cuenta de que es el Señor. A través de la oración sucede como una nueva encarnación del Verbo. Y somos nosotros los tabernáculos donde las palabras de Dios quieren ser acogidas y custodiadas para poder visitar el mundo. Por eso es necesario acercarse a la Biblia sin segundas intenciones, sin instrumentalizarla. El creyente no busca en las Sagradas Escrituras el apoyo para la propia visión filosófica y moral, sino porque espera en un encuentro. Sabe que esas palabras han sido escritas en el Espíritu Santo y que, por lo tanto, en ese mismo Espíritu deben ser acogidas, deben ser comprendidas para que el encuentro se realice. A mí me molesta un poco cuando escucho cristianos que recitan versos de la Biblia como loros. El Señor dice así. Pero tú encontraste al Señor en ese verso, en ese versículo. No es problema de memoria. El problema es de la memoria del corazón, aquella que te abre con el encuentro con el Señor. Y esa palabra, ese verso, te lleva al encuentro con el Señor. Nosotros, por lo tanto, leemos las Escrituras para que éstas nos lean a nosotros. Y es una gracia poder reconocerse en este o en aquel personaje, en esta o en esa situación.
La Biblia no está escrita para una humanidad genérica, sino para nosotros, para mí, para ti, para hombres y mujeres en carne y hueso, pero hombres y mujeres que tienen nombre y apellido, como yo y como tú. Y la palabra de Dios impregnada del Espíritu Santo, cuando es acogida con un corazón abierto, no deja nunca las cosas como antes, jamás. Algo cambia. Y esta es la gracia, la fuerza de la palabra de Dios. La tradizione cristiana è ricca di esperienze e di riflessioni sulla preghiera con la Sacra Escritura. La tradición cristiana es rica de experiencias y de reflexiones sobre la oración con la Sagrada Escritura. En particular, se ha consolidado el método de la lección divina, nacido en ambiente monástico, pero ya practicado también por los cristianos que frecuentan las parroquias. Se trata, ante todo, de leer el pasaje bíblico con atención. Esta es la lección divina. Ante todo, leer el pasaje bíblico con atención. Aún más, diría con obediencia al texto, para comprender lo que significa en sí mismo. Sucesivamente, se entra en diálogo con la Escritura, de modo que esas palabras se conviertan en motivo de meditación y oración, permaneciendo siempre adherente al texto. Empiezo a preguntarme sobre qué me dice a mí. Es un paso delicado. No hay que resbalar en interpretaciones subjetivistas, sino entrar, insertarse en el surco vivo de la tradición que une a cada uno de nosotros a la Sagrada Escritura. El último paso de la lección divina es la contemplación. Aquí las palabras y los pensamientos dejan lugar al amor, como entre enamorados, a los cuales a veces les basta con mirarse en silencio. El texto bíblico permanece, pero como un espejo, como un ícono para contemplar, y así se tiene el diálogo. A través de la oración, la palabra de Dios viene a habitar en nosotros y nosotros vivimos en ella. La palabra inspira buenos propósitos y sostiene la acción. Nos da fuerza, nos da serenidad y también cuando nos pone en crisis, nos da paz. En los días torcidos y confusos, asegura al corazón un núcleo de confianza y de amor que lo protege de los ataques del maligno. Así, la palabra de Dios se hace carne. Me permito usar esta expresión, se hace carne en aquellos que la acogen en la oración. En algunos textos antiguos surge la intuición de que los cristianos se identifican tanto con la palabra que incluso si quemaran todas las Biblias del mundo, se podría salvar aún el calco a través de la huella que ha dejado en la vida de los santos. Es una bella expresión esta. La vida cristiana es obra al mismo tiempo de obediencia y de creatividad. Un buen cristiano debe ser obediente, pero debe ser creativo. Obediente porque escucha la palabra de Dios. Creativo porque tiene el Espíritu Santo dentro que lo empuja a llevarla adelante. Jesús lo dice al final de un discurso suyo pronunciado en palabras con esta comparación y dice así Jesús: todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de una casa que saca de sus arcas el corazón, lo nuevo y lo viejo. Las Sagradas Escrituras son un tesoro inagotable que el Señor nos conceda a todos nosotros, tomar de ahí cada vez más mediante la oración.
Gracias. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre la oración que podemos hacer a partir de un fragmento de la Biblia. Las palabras de la Sagrada Escritura no han sido escritas para permanecer en el papel, sino para germinar en el corazón de la persona que ora.